María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes. Buen inicio de semana. Hoy martes ya, 15 de junio. Hoy, por la gracia de Dios, ya es quincena. Estamos ya a medio mes de junio. Estamos hoy en la 11ª, sí, 11ª semana del tiempo ordinario. Seguimos caminando tanto en el año civil como en el año litúrgico. Ahorita nos encontramos en tiempo ordinario. Ya dejamos atrás, ya vivimos la Cuaresma, vivimos la Pascua y ahorita estamos caminando en este tiempo ordinario, preparándonos para ya el fin de el cierre del año litúrgico, ¿verdad? Todavía nos falta un poquito, pero seguimos caminando. Bueno, queridos hermanos, el día de hoy quiero seguir en este tema que estamos llevando con los lectores, el Ministerio del Lectorado. Vamos a continuar. Este es, si no me equivoco, nuestro tercer tema. El primer tema vimos un poquito acerca de lo que era el Ministerio del Lectorado, a grandes rasgos en general. En el segundo tema meditamos lo que debe de hacer un lector, ¿verdad? ¿Qué es lo que le corresponde hacer el lector? Vimos en la, en la institución del ministerio. Antes era una orden menor, después pasó a ser un ministerio y vimos el documento donde se instituye este ministerio y ahí vimos lo que tiene que ser un lector, para qué está constituido, para qué fue hecho ese ministerio. El día de hoy vamos a ver cómo debe de hacer las cosas el lector. Para esto nos vamos a valer de la instrucción general del misal romano. El misal romano es el libro grande que ocupa el sacerdote cuando está en la misa. Es el libro donde vienen ahí todas las oraciones, vienen los prefacios, todo lo que se hace en la misa. Recordemos, queridos hermanos, que esta instrucción general del misal romano se da también como respuesta a este Concilio Vaticano II, donde se cambia la forma de la misa, ¿verdad? Pasamos de una misa eh, del, del Vetus Ordo al Novus Ordo, donde han cambiado muchas cosas. Una de las cosas también que se da con este cambio del Concilio Vaticano II es que se le da un mayor peso a las lecturas de la Sagrada Escritura, y es ahí donde entra la importancia del ministerio del lectorado, ¿verdad? Que pueda hacer bien su ministerio. Ya vimos lo que tiene que hacer y ahora, el día de hoy, vamos a ver cómo lo debe de hacer. Entonces vamos a empezar, vamos a ver las partes más importantes que hace un lector, ¿ok? Vamos en primer lugar, voy a tocar algunos puntos, y esos puntos que voy a tocar están relacionados, o más bien se pueden aplicar a lo que es el misterio del lector. En este punto número 49 nos habla acerca de cuando empieza la misa. Dice que la misa empieza con la procesión, ¿verdad? Y con el saludo al altar. Dice en el numeral 49, cuando llega el presbiterio al altar, el sacerdote, el diácono y los ministros, el lector al ser un ministerio es un ministro, dice saluda al altar con una inclinación profunda. ¿Ok? Entonces ya sabemos que si hay una procesión de entrada, el lector acompañando al sacerdote y también puede ser al diácono, cuando llega al altar hace una inclinación profunda. Dice, sin embargo, como signo de veneración, el sacerdote y diácono besan el altar. Según las circunstancias, bueno, eso ya corresponde al sacerdote. ¿Ok? Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora el punto número 57. Estos puntos nos hablan acerca de la misa. Dice el 57, nos habla el 57 de las lecturas bíblicas. ¿Ok? El lector, al ser el ministerio del lectorado, al ser el que proclama la palabra de Dios, pues tiene que ver con las lecturas bíblicas. Por eso estamos viendo este numeral. Dice, por las lecturas se prepara para los fieles la mesa de la palabra de Dios y abre para ellos los tesoros de la Biblia. Conviene, por lo tanto, que se conserve la disposición de las lecturas que aclara la unidad de los dos testamentos y de la historia de la salvación. Y no es
lícito que las lecturas y el salmo responsorial que contiene la palabra de Dios sean cambiados por otros textos no bíblicos. ¿Ok? No se pueden cambiar los textos. Hay que tener siempre presente que de tener los textos que le corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, el domingo pasado correspondía al, al 11º domingo del tiempo ordinario. No podríamos cambiarlo y como dice aquí, mucho menos, totalmente prohibido, no es lícito cambiar por otros textos que no sean bíblicos. El 58, algo muy importante para los lectores, dice, en la celebración de la misa con el pueblo, las lecturas se proclamarán siempre desde el ambón. ¿Ok? El ambón es el lugar donde se van a proclamar las lecturas. No hay otro lugar más que el ambón. Dice el numeral número 59. El servicio de proclamar las lecturas no es presidencial, sino ministerial. Es decir, proclamar las lecturas propiamente no le corresponden al que preside, que es el sacerdote, sino a la persona que tiene el ministerio. Por eso dice que las lecturas sean proclamadas por un lector, en cambio que el diácono, o estando este ausente, otro sacerdote enuncie el evangelio. Los lectores tienen que proclamar las lecturas, el presidente, que preside el sacerdote, el evangelio. Sin embargo, si no está presente un diácono u otro sacerdote, corresponde al mismo sacerdote celebrante leer el evangelio. Dice, y si no se encuentra presente otro lector idóneo, el sacerdote celebrante proclamará también las lecturas. En dado caso que no haya lectores, pues le correspondería al sacerdote. Dice, después de cada lectura, el lector propone una aclamación con cuya respuesta el pueblo congregado tributa honor a la palabra de Dios recibida con fe y con ánimo agradecida. La lectura del Evangelio constituye la cumbre de la palabra, pero eso le corresponde al sacerdote, entonces no lo voy a leer. Me brinco al 61. Dice que corresponde al Salmo responsorial. Dice, después de la primera lectura sigue el Salmo responsorial, que es parte integral de la liturgia de la palabra, y en sí mismo tiene una gran importancia litúrgica y pastoral, ya que favorece la meditación de la palabra de Dios. El salmo responsorial debe corresponder a cada una de las lecturas y se toma habitualmente del leccionario, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor más adelante lo vemos, pero recordemos, todo lector debe saber que las lecturas vienen en el leccionario. Tenemos 3 leccionarios que se dividen, los primeros 2 en lo que es el año litúrgico y el tercero pues trae celebraciones especiales. Todo lector debe conocer bien cómo está un leccionario. Por ejemplo, ahorita estamos ocupando el leccionario número 2. El lector debe saber en dónde buscar las lecturas, debe saber qué tiempo está viviendo. Por ejemplo, ahorita un lector que llegue a misa debe saber que está en el tiempo ordinario, que está en la semana 11 y del ciclo B. Tal vez esto lo veamos más adelante, pero cómo se dividen las lecturas. Pero es muy importante que el lector conozca acerca de lo que es el leccionario. ¿Ok? Pues continúo para no tardarme más tiempo aquí. Dice, conviene que el salmo responsorial sea cantado, al menos la respuesta que pertenece al pueblo. Así pues, el salmista o el cantor del salmo desde el ambón, ¿ok? Muy importante, el salmo también se debe hacer desde el ambón, ¿verdad? Pero, en dado caso que no haya un salmista, dice, en otro sitio apropiado proclamará la estrofa del salmo, mientras que toda la asamblea permanece sentada, ¿ok? En dado caso de que no haya salmista o que no haya un lector que sepa salmodiar, lo puede hacer también desde otro lado, podría ser el coro o podría ser otra persona en otro lado. Solamente el salmo. Esto que viene aquí, esta dispensa es solamente en lo que es el salmo. Las lecturas se tienen que proclamar desde el ambón, no desde ningún lado. Dice, se proclame de modo, hay 2 formas.
De modo, hay la que se conoce aquí, como dice, se proclama de modo directo, es decir, sin respuesta, ¿ok? Generalmente los salmos se dice lo que es la parte del salmo y el pueblo responde. Esta es la opción con respuesta. Pero también hay otro modo que se llama directo, en el que el salmista hace todo el salmo y pues la gente lo sigue o lo escucha, pero no hay respuesta. Todo se hace así. Dice, pero para que el pueblo pueda unirse con mayor facilidad a las respuestas salmódicas, se escogieron unos textos de respuesta y uno de los salmos. ¿Ok? Dice, según los distintos tiempos del año y las diversas categorías de santos que puedan emplearse. Es lo que les decía. Debemos conocer siempre los diferentes tiempos. Dice, en vez del salmo asignado en el leccionario, puede también cantarse el responsorial gradual tomado del gradual romano. Bueno, esto ya sería un poco más técnico. Y vamos a ver también, dice, esta parte también muchas veces, antes del Evangelio, esto le corresponde al lector. Dice, después de la lectura, que procede inmediatamente el Evangelio, se canta aleluya u otro canto determinado por las rúbricas, según se lo pida el tiempo litúrgico, ¿verdad? Dice, esta aclamación constituye por sí mismo un rito o bien un acto, por el que la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor, quien les hablará en el Evangelio, y en la cual profesa su fe con el canto. Se canta estando todos de pie, iniciando los cantores o el cantor, y si fuera necesario se repite, pero el versículo es cantado por los cantores o por el cantor, ¿verdad? La, cuando termina la segunda lectura, como dice aquí, puede ser aleluya, o dependiendo del tiempo litúrgico, a veces decimos honor y gloria a ti, va a depender, ¿verdad? Dice la aleluya se canta en todo el tiempo, aquí nos dice excepto en cuaresma. En cuaresma no se canta aleluya, se canta honor y gloria a ti. Los versículos se toman del leccionario. Dice en tiempo de cuaresma, en vez del aleluya, se canta antes del evangelio que aparece en el leccionario. ¿Ok? Bueno, entonces dice cuando hay solo una lectura, que esto se da entre semana, dice en el tiempo debe decirse aleluya. Dice, en el tiempo que no se dice aleluya, puede tomarse o el salmo o el versículo del evangelio, solamente el salmo. El aleluya o el versículo antes del evangelio, si no se canta, puede omitirse. ¿Ok? Entonces, esto le corresponde al lector. Vimos y la importancia del salmo responsorial. Eh, Siempre es bueno que haya un salmista o que también que el lector sepa, y también es muy pues la tradición marca que es cantado, ¿verdad? Los salmos eran cantos a Dios. Entonces, pues a veces muchos nos da vergüenza, ¿verdad? De que no tenemos una buena voz o no nos salen los cantos. Sin embargo, recordemos que ese es un servicio que se le da a Dios. Es bueno tenerlo siempre presente. Bueno, entonces esto es lo que corresponde a las lecturas. Vamos a movernos, vamos al numeral 97, seguimos avanzando, estamos viendo las cosas que le corresponden al lector. Y nos dice acerca de los ministerios del pueblo de Dios, o sea, los que se ejercen los laicos. Dice, no rehúsen los fieles a servir con gozo al pueblo de Dios cuantas veces se los pidan, que desempeñen algún determinado ministerio u oficio. Es decir, no rehusarnos a servir. Es algo muy importante, ¿verdad? Continuamos, nos vamos al 99, dice, aquí está. Aquí nos habla de los ministerios peculiares, ¿verdad? Que como decimos en lo que es en el servicio de la liturgia es el acólito y el lector instituidos. Dice, el lector es instituido para proclamar las lecturas de la Sagrada Escritura, excepto el Evangelio. Puede también proponer las intenciones de la oración universal y, en ausencia del salmista, proclamar el salmo responsorial. Aquí vemos lo que tiene que hacer. Ahorita lo vamos a ver cómo lo tiene que hacer. ¿Ok? Dice, en la celebración eucarística el lector tiene un ministerio propio que él debe ejercer por sí mismo, ¿verdad? Para eso fue instituido el lector y lo debe de ejercer. Vamos a continuar, vamos a ver, vamos a seguir, vamos a ver lo que decía aquí, nos mandaba, me regreso para que vean.
Aquí está, nos mandará a confrontar el 194 al 198, que es lo que nos va a decir lo que tiene que hacer el lector. Aquí está. Ministerio del lector. Dice, en la procesión hacia el altar, en ausencia del diácono, el lector vestido con las vestiduras aprobadas. Aquí, queridos hermanos, es algo también que yo comentaba. Eh, tuve una, ahorita ya estamos haciendo virtuales estas pláticas. Cuando fueron presenciales, fue un tema que pues nos llevó bastante tiempo comentar con los lectores. Acerca de la vestidura, en sí no hay no nos marca una forma particular de vestir, es decir, no es como el sacerdote que le dice tiene que llevar su estola, que tiene que llevar todo lo que tiene que llevar, ¿verdad? Su alba, no, particularmente en lo que es esos ministerios del servicio al altar, no nos dice acerca de una vestimenta en particular, de algún uniforme o algo. Pero sí es muy importante estar conscientes. Y yo es lo que les decía, ¿no? Porque pues hemos visto y se da el caso de personas que no van propiamente vestidas, tanto hombres como mujeres, hombres que no van, pues a veces hemos visto gente que va en tenis o gente que va en playera, de playera pues informal. Hemos visto también a mujeres lectoras que van con unos vestidos muy pegados, muy escotados, muy cortos. No es por hacernos, como dicen, los mochos o darnos golpes de pecho. Sin embargo, lo que yo les comentaba es que cuando uno está consciente de lo que está sirviendo y cuando uno realmente entiende lo que es la liturgia, la importancia y sobre todo sacralidad, la sacralidad de este, de la Eucaristía, de este sacramento es la palabra, de este sacramento entendemos que es un servicio a Dios. Yo les comentaba que muchas veces esto se da porque realmente no hay la conciencia de a qué estamos sirviendo, a quién y en dónde estamos sirviendo. El altar, si ustedes se dan cuenta, siempre está en alto, porque y siempre se hace esa separación del altar o lo que llaman el presbiterado, ¿verdad? De lo que es la nave. Hay una separación. De hecho, se hace mucho hincapié en que pues gente que no tenga nada que ver se suba al altar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es todo lo que está ahí es sagrado, el ambón es sagrado, el altar es sagrado, está nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo les comentaba y pues que es algo que yo creo que se debe hacer conciencia de a, a quién estamos sirviendo, en dónde estamos sirviendo, qué es el sacramento de la liturgia, de la Eucaristía, ¿verdad? Eh, Tenemos de ver al sacerdote, ¿verdad? El sacerdote cómo se viste con, con propiedad, con sus vestimenta. ¿Por qué? Porque es un acto sagrado, ¿verdad? Ahí viene lo de sacralidad. Yo creo que esto se da de que pues gente que no se viste apropiadamente o gente que busca llamar la atención porque no ha abierto bien su mente a lo que es la Eucaristía, ¿verdad? A veces mucha gente quiere llamar la atención para sí y como decía San Juan Bautista, ¿verdad? Conviene que yo disminuya para que él crezca. En la Eucaristía es presencia de nuestro Señor Jesucristo y no podemos competir con Él, ¿verdad? Cuando el lector sube al ambón, proclama la palabra de Dios. O sea, el protagonista no es el lector, el protagonista es la palabra de Dios que se lee, que se proclama y que se escucha en la asamblea. No debemos olvidar, queridos hermanos, que nosotros somos tan solo fieles y pequeños servidores. Debemos tener aquí bien conscientes y dejarnos de a veces, pues, nuestra humanidad, nuestra pequeñez, nuestra debilidad, a veces nos lleva a querer figurar en esas cosas, ¿verdad? A querer, eh, pues, llamar la atención o esperar, pues, no sé, ¿no? El protagonismo. Entonces, aquí en lo que es las vestiduras, pues sí conviene que sean propias, que de acuerdo al ministerio, ¿verdad?
evitar cualquier cosa que distraiga, una falda, un short o algo, ¿verdad? Que distraiga porque lo primordial es el evangelio, ¿verdad? Continúo. Dice, puede llevar el evangeliario un poco elevado, es decir, en la procesión hacia el altar, el lector es el que lleva el evangeliario y lo lleva, como dice aquí, un poco elevado. En caso en el cual antecede al sacerdote, ¿ok? Si lleva el evangeliario, antecede al sacerdote. Si no lleva el evangeliario, va para atrás con los otros ministros. Cuando hubiere llegado al altar, se hace inclinación profunda con los demás. Si lleva el evangeliario, se acerca al altar y coloca sobre el altar. Después, juntamente con otros ministros, ocupa su lugar. ¿Ok? Eso es lo que tiene que hacer. En la liturgia de la palabra, ¿qué tiene que hacer? Dice, desde el ambón hace las lecturas que preceden al evangelio y en ausencia del salmista puede también proclamar el salmo responsorial después de la primera lectura. En ausencia del diácono, después de la introducción del sacerdote, puede proponer desde el ambón las intenciones de la oración universal. Si no hay canto de entrada ni de comunión, los fieles no dicen las antífonas propuestas, puede decirlas en el momento oportuno. ¿Ok? Y aquí nos manda a confrontar el punto 48 al 87 para saber cuál es ese momento oportuno. Bueno, sigamos avanzando. Vámonos al 274 para no alargarme mucho. 274, o sea, ya vimos que es una inclinación, lo que es la inclinación profunda. Sin embargo, vamos a ver aquí otras inclinaciones. ¿Qué es la genuflexión? La genuflexión es la que se hace doblando la rodilla derecha hasta la tierra. Significa adoración. Por eso solamente se hace cuando se reserva el Santísimo Sacramento, también en la Santa Cruz, en la solemnidad del del Viernes Santo, en la Pasión del Señor y hasta el inicio de la Vigilia Pascual. Ok, dice, en la misa el sacerdote hace 3 genuflexiones. Cuando después de elevar la hostia, después de elevar el cáliz y antes de la comunión. Hace 3 genuflexiones. La genuflexión es poner la rodilla derecha al suelo. Dice, si el tabernáculo con el Santísimo Sacramento está en el presbiterio, el sacerdote, el diácono y los ministros hacen genuflexión cuando llegan al altar y cuando se retiran de él, pero no durante la celebración misma de la misa. Por ejemplo, en mi parroquia está este caso. El Santísimo Sacramento está en el presbiterio, ¿verdad? En el altar, ahí arriba. Entonces dice, durante la misa, la genuflexión se hace al altar solamente, cuando llegamos y cuando nos retiramos. La genuflexión, vuelvo a repetir, se hace al altar en misa. Fuera de misa, sí se hace al tabernáculo con el Santísimo Sacramento. En misa, no se hace al altar. Recordemos que Jesucristo es sacerdote, víctima y altar, ¿verdad? Dice, de lo contrario, todos los que pasan delante del Santísimo Sacramento hacen genuflexión, no ser que avancen procesionalmente, o sea, cuando no está en el presbiterio. Continuamos. Vamos a ver aquí la inclinación, ¿verdad? ¿Qué es una inclinación o cuántos tipos de inclinación hay? Aquí nos marca que hay, perdón, se me bloqueó el ratón. Dice, nos marca que hay 2 inclinaciones. En primer lugar tenemos la inclinación de cabeza. Se hace cuando se nombran al mismo tiempo. Fíjense ustedes, esto mucha gente no lo sabe, que se hace en misa, ¿verdad? Dice, la inclinación de cabeza se hace cuando se nombra al mismo tiempo las 3 divinas personas. Cuando dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno debe de inclinar la cabeza. También dice, en el nombre de Jesús, se inclina la cabeza. También cuando mencionan a la bienaventurada Virgen María, se inclina la cabeza. Dice, y del santo en cuyo honor se celebra la misa.
Por ejemplo, si estamos celebrando a un santo, San Juan Bautista, hoy inicia la novena, el día que sea, cuando nombren a San Juan Bautista, inclinamos la cabeza. Acuérdense que en misa también se nombra a la bienaventurada Virgen María, en ese momento bajamos la cabeza. Y también existe la inclinación de cuerpo o profunda, que es la que se hace al altar. Dice, y es cuando se flexiona el cuerpo, ¿verdad? Toda la parte superior del cuerpo, ¿verdad? Se flexiona, pues un ángulo de casi 90 grados, dice. En las oraciones purifica y acepta, Señor, con nuestro corazón contrito, en el símbolo de las palabras por obra del Espíritu Santo que fue concebido. Dice en el canon romano las palabras te pedimos humildemente. El diácono hace la misma inclinación cuando pide la bendición antes de la proclamación del Evangelio. El sacerdote también se inclina un poco en la consagración cuando pronuncia las palabras del Señor. ¿Ok? Y ya para terminar, vámonos al 309. El ambón, ¿verdad? El ambón se podría decir que es el lugar del lector, ¿verdad? Porque desde ahí va a proclamar las lecturas. ¿Qué nos dice la Iglesia acerca del ambón? Dice, la dignidad de la palabra de Dios exige que la Iglesia haya un lugar conveniente desde que se proclame y al que durante la liturgia de la palabra se dirija espontáneamente la atención de los fieles. ¿Ok? Y ese lugar es el ambón. Conviene que por lo general este sitio sea el ambón estable, no un simple atril portátil, ¿verdad? Se recomienda que sea fijo. El ambón, según la estructura de la iglesia, debe estar colocado de tal manera que los ministros ordenados y los lectores puedan ser vistos y escuchados convenientemente por los fieles. Desde el ambón se proclaman únicamente las lecturas, el salmo responsorial y el pregón pascual. También puede tenerse la homilía y proponer las intenciones de la oración universal. La dignidad del ambón exige que a él solo suba el ministro de la palabra, ¿verdad? Es decir, el lector y el celebrante. Dice, es conveniente que el nuevo ambón, antes de destinarlo a su liturgia, es conveniente que el nuevo ambón se bendiga, ¿verdad? Cuando hay un nuevo ambón. Entonces, queridos hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que para el ambón solamente está destinado a estas cosas, a las lecturas, al salmo, al pregón, a la homilía y a la lectura de las oraciones universales. A veces por ignorancia se había pasado, ¿verdad? Que mucha gente hay alguna pues acto fuera de la misa y se ocupa el ambón como para dar un tema, dar una charla. Esto no es muy conveniente, esto no, como dice aquí, va en contra de la dignidad que debe tener ese lugar que es el ambón. El ambón solamente debemos destinarlo para eso. Las iglesias deben de tener, como dice ahí, un atril portátil. Si alguien quiere dar una charla y es en la parroquia, pues que se haga en el atril, no en el ambón. El ambón no está destinado para eso, está destinado solamente para lecturas, el salmo, el pregón, la homilía y las oraciones universales. Fuera de eso, estaríamos hablando que se le está dando un mal uso a lo que es el ambón. Y por último vamos a ver 352. La elección de la misa y sus partes. Y está aquí en la última parte. Dice acerca de la elección. Dice para que, pero ya que se presentan múltiples posibilidades de elegir diversas partes de la misa, es necesario que el diácono, los lectores, el salmista, el cantor, el comentador y el coro, antes de la celebración, cada uno por su parte, sepa bien qué textos le corresponden y no se deje nada a la improvisación. En efecto,
La armónica sucesión y ejecución de los ritos contribuye mucho a disponer el espíritu de los fieles para participar en la Eucaristía. Es decir, dentro de la misa, dependiendo, ¿verdad? Se puede elegir diferentes, pueden cambiar las lecturas. Igual también si dentro de la misa se va a celebrar un sacramento, pues va a depender también de qué, eh, cuál tenga más prevalencia, ¿verdad? Es algo que el sacerdote debe saber. Sin embargo, existen misas en donde se pueden cambiar las lecturas. Por eso dice aquí, es muy conveniente, necesario, dice, que los lectores sepan bien qué se va a leer en la misa. A veces, muchas veces el lector llega 5 o 10 minutos antes, y pues saber qué lecturas va a leer, ¿verdad? Eso no es conveniente. Es conveniente siempre tener una buena comunicación con todas las personas que estén dentro de la liturgia para saber bien qué es lo que se va a leer, qué es lo que se va a hacer. Pues ya me alargué muchísimo, queridos hermanos, salió muy largo este video, pero creo que se tocaron temas específicos acerca de esto de los lectores. No me alargo más adelante continuamos, primeramente Dios. Les pido que comenten, si hay algún lector que está viendo esto, les pido que comenten qué les ha parecido, si vamos bien, si les han gustado los temas, si le han dado seguimiento, si conocen a alguna persona que es lector, pues recomiéndenle, ya este es el tercer tema, que creo que les puede servir, ese es el fin que se está haciendo esto. Pues bueno, queridos hermanos, ya no alargo más esto, ya se hizo muy largo. Paz y bien para todos. Gracias. Con el favor de Dios nos vemos pronto. Muchas gracias. Dios los bendiga. Adiós.